Muy bien, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Adelante, Diana, por favor. El octavo punto del orden del día corresponde a asuntos varios. Preguntaría si alguien de ustedes quisiera comentar algún punto en asuntos varios. David, por favor. Sí, me gustaría abordar el tema de la designación de la próxima presidenta del Instituto de Transparencia del Estado y en ese sentido un poco dar cuenta de la situación en que nos encontramos como Estado. Me parece que la renuncia del Consejo Consultivo a participar en la evaluación de las aspirantes a presidenta es un hecho inédito, insólito y gravísimo. Y me parece que la respuesta de prácticamente todas las universidades del Estado y de muchas voces y actores del Estado respaldando la posición y la decisión del Consejo Consultivo en el sentido de no acompañar ni avalar una convocatoria ilegal, ilegítima e irregular, me parece que es muy loable. Y en ese sentido, a mí me gustaría proponer que desde el CPS busquemos a otras voces, a otros actores, a otras instituciones, para pedirles que se sumen al reclamo, a la solicitud que están haciendo muchas instituciones, universidades y el propio Consejo Consultivo para que se reponga el proceso y se pida que se ciña a la ley. Es un momento crítico porque a pesar del anuncio del Consejo Consultivo de no participar, me parece que todavía hay posibilidades de rectificar este proceso. Me preocupa mucho las declaraciones de algunos legisladores en el sentido de minimizar la importancia que reviste un consejo consultivo, porque de no lograrse un acuerdo y alguna salida, pues evidentemente el Instituto de Transparencia no tendrá más consejo consultivo y lo que es peor, las universidades no volverán a participar en este tipo de consejos consultivos, ese tipo de instancias externas, ni para el Instituto de Transparencia, ni para ninguna otra institución del Estado. Me han comentado y compartido algunos actores universitarios que de seguir en esta ruta habría pues un distanciamiento total entre el gobierno del Estado o las instituciones del Estado de Jalisco y las universidades. Me parece que es gravísimo invitar a las universidades a participar en una instancia con una cierta responsabilidad y cuando no les gustan las reglas del juego, a la mitad del partido, cambiarlas y prescindir de esas instancias que fueron expresamente invitadas por el legislativo en su momento cuando se constituyó el consultivo a partir de la expedición de la ley, o bien en otros casos cuando les conviene buscarlos a las universidades para que hagan exámenes, para que participen en evaluaciones, para que propongan candidatos, y al final cuando no les son cómodos, les son adversos, no les resultan convenientes, prescinden de ellos. Entonces, me parece que en la misma tesitura que ha tenido, que ha guardado el CPS en los últimos 5 años, en el sentido de participar en los procesos de designaciones públicas, independientemente de que tengamos una atribución, una encomienda particular, el hecho es que el CPS ha participado ya en 20 procesos. Me parece que este es uno más y en donde debemos otra vez insistir en la importancia de un proceso bien conducido, donde lleguen los mejores en la ruta de lo que hemos planteado desde hace ya un par de años de una ley de designaciones públicas abiertas. Pero mientras no tengamos esa legislación, mientras no logremos tener esa normatividad, me parece fundamental que desde el CPS se convoque a la sociedad civil, al sector privado, al sector académico, al tercer sector, a los gremios de profesionistas para que se sumen a el llamado que se está haciendo al Congreso del Estado para que rectifique el proceso que están llevando a cabo para asegurarnos a los ciudadanos que va a llegar la mejor evaluada, el mejor perfil entre las aspirantes mujeres a presidir un órgano garante tan importante como es el ITEI, que es una de las joyas de la corona.
¿Alguien más quisiera opinar al respecto? Vicente, por favor. A ver, de entrada sí. Es imposible decir que no al planteamiento de David. Sin embargo, hay que poner otras reflexiones en la mano. Y la primera sería que el ITEI tiene órgano consultivo ciudadano. Y habría que platicar con ellos en aras de que no sientan que invadimos sus facultades, no las de nosotros, las de ellos. Hay un consejo consultivo establecido en la ley y tiene la obligación de. Claro que hemos expresado nuestra solidaridad en diversos comunicados. Se propuso una alternativa por parte de este órgano ciudadano para que con la actual convocatoria se pudiera solventar el tema. Por supuesto que en la autonomía del Consejo Consultivo no se tomó en consideración esta propuesta y en ese sentido voy a que primero platiquemos con el Consejo Consultivo para poder establecer otro tipo de acciones, porque así como no fuimos tomados en cuenta con la alternativa que se presentó formal y públicamente por parte del Comité de Participación Social, no vaya a sucedernos algo similar en la propuesta que hace David. Dos, por supuesto que abre importante reflexión más con el tema de designaciones públicas y tal vez valía la pena llevar las cosas más allá, hacer algún foro como el que hicimos con el tema de villas panamericanas, en este tenor. No, a ver, a posteriori, yo, a diferencia de lo que plantea David, creo que el tema no tiene retorno. Ayer el Consejo Consultivo no fue por los expedientes de las candidatas y el Congreso del Estado ayer mismo anunció que hoy asume la potestad del proceso como bien establecido en el 58 de la Ley de Transparencia. Hay que decir algo, y lo digo con todas sus letras, no es correcto lo que está sucediendo. Eso es diferente a que sea ilegal. Y habrá una buena discusión también jurídica que hemos tenido aquí al interior del CPS. Es incorrecto, tengo mis dudas de que sea ilegal. Y en todo caso, nadie ha interpuesto al día de hoy una impugnación jurídica en contra del proceso del Congreso del Estado. Y ahí también hago una reflexión sobre los saberes y deberes del Consejo Consultivo. Por supuesto que hay que dar una batalla jurídica, mediática y política, pero también está la jurídica a la que al día de hoy nadie de los interesados directamente ha acudido. ¿Sí? Entonces, lo digo en términos de abonarle a la discusión y de que hagamos un foro con una importante reflexión. Yo sí creo que, al igual que David, y supongo que todas mis compañeras y compañeros, es un gran retroceso lo que está sucediendo, pero también me quedo con el sinsabor de que pudo haber habido alguna ruta de salida que no se observó. En ese papel que sí creo que podemos realizar como de mediadores entre dos posiciones complejas y opuestas en ese sentido. Si el Congreso asume hoy en sesión o mañana o pasado la potestad del proceso, lo hará de conformidad a lo que establece la norma. Por eso creo que la reflexión es mucho más grande que solamente el llamar a que se sumen más organizaciones, sino que hagamos un foro en las siguientes semanas, en los siguientes meses, para abordar el tema con toda amplitud y que sirva, uno, para el libro blanco de designaciones y dos, para el proyecto que trabajamos, unos más, ustedes dos, otros de manera colateral, para el tema de un proyecto de urgente, cada vez más urgente e importante, de ley de designaciones en el estado de Jalisco. Eso sería lo que quisiera aportar, presidente. Sí, un poco para precisar mi posición. Yo me parece, yo concuerdo con Vicente, yo creo que habría que entrarle a un foro específico sobre el ITEI en unas semanas o cuando sea pertinente, pero eso ya sería, digamos, a toro pasado, ya sería sobre lo que habrá ocurrido en los próximos días. Segundo, creo que este será otro caso más que abone al libro blanco, a la discusión para generar insumos para la ley de designaciones
y me temo que por lo que pinta no será una experiencia de éxito, quizá todo lo contrario. Pero volviendo al tema de la designación como tal de la próxima presidenta, a mí sí me parece que si bien el CPS planteó una salida intermedia, hizo una propuesta que prácticamente le sugería al Consejo Consultivo que sí aceptara entrarle a la co-conducción, a la evaluación de las aspirantes, para desde ahí cribar la lista y asegurar que los perfiles que se sugirieran al Congreso serían una garantía. El hecho es que el Consejo Consultivo no aceptó dicha propuesta. Y dicho sea de paso, a mí me gustaría dejar asentado que yo me opuse a esa propuesta porque precisamente me parecía compleja y difícil de implementar, y me parece que al final los integrantes del Consejo Consultivo la leyeron de esa misma manera y por eso no la hicieron suya. Era efectivamente una salida, pero era una salida compleja y ellos prefirieron un regreso a lo que establece la norma. Si bien es cierto lo que dice Vicente de que el Congreso tiene atribuciones finalmente para designar, para evaluar y designar, el hecho es que la violación a la norma tiene que ver en su origen con el desconocimiento de las reglas en vigencia y de prescindir del Consejo Consultivo. Es decir, me parece que no solo es ilegal, es absolutamente ilegítimo lo que está pasando, por las razones que ya dije. Haber invitado a una instancia ciudadana de ese prestigio para acompañarlos en este proceso y en otros más, y prescindir de ellos a la mitad del partido porque deciden cambiar las reglas del juego, algo no anda bien. Por más matices y atenuantes que le pongamos, algo no está bien en las designaciones públicas en el estado de Jalisco. De ahí que se hayan atrevido todas las universidades a pronunciarse en contra. Entonces yo creo que habiendo, no diría fracasado, habiéndolo intentado en una propuesta intermedia, con una salida difícil, pero con una salida, y no haber prosperado, hoy lo que toca es pedirle al Congreso que rectifique. Claro que es complicado, pero hoy tendríamos que ser los que enarbolemos la bandera de la legalidad y la legitimidad para pedirle al Congreso que regrese a implementar y aplicar la norma como estaba originalmente. Todavía es tiempo de rectificar. Es decir, si realmente no hay un acuerdo inconfesable entre grupos parlamentarios para perfilar a alguien que no tiene los mayores méritos, trayectorias, reputaciones y demás, pues entonces vayamos al examen, como pasó en la primera convocatoria, que solamente pasó una persona, que lo hagan un poco más flexible para que puedan pasar algunas personas más y que criben la lista los del Consejo Consultivo que estaban dispuestos a hacerlos. Yo estoy convencido de que si rectificara el Congreso y la Comisión de Participación Ciudadana le dijera al Consejo Consultivo que se regresan a la fórmula original, que van a respetar la ley y que van a hacer un proceso legítimo y transparente, el Consejo Consultivo se sube, regresa. Si no, pues entonces que los diputados asuman el costo frente a la historia de hacer lo que siempre suelen hacer. ¿Alguien más quisiera mencionar algo respecto del tema? Adelante, Neira, por favor. Brevísimo comentario. Digo, lo puntualizaron muy bien el doctor David y el maestro Vicente. Hay un común acuerdo que el Consejo Consultivo hay que apoyarlo. Yo lo que destacaría es que el CPS fue el primero que levantó la mano. Cuando había comentarios en redes y cuando había una guerra de tweets, nadie tuvo el valor civil de hacer un comunicado y el CPS fue el primero que levantó la mano, hizo un pronunciamiento con medias tintas, efectivamente, tratando de salvar lo más rescatable de la convocatoria. Hoy en día las voces se inclinan hacia otro sector, se inclinan a decir que la convocatoria no cumple con los elementos, que no hace justicia a la lucha social, pero sí me gustaría destacar que el CPS fue el primero que levanta la mano, no siendo propiamente algo de la trinchera jurídica que corresponde, pero que es congruencia
a lo que aquí se ha manifestado, la necesidad de que en el Estado exista una ley de designaciones. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Yo comentaré respecto de lo que han dicho Vicente y David. A ver, también hay otra cuestión importante. Ya salió la convocatoria para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces hay dos procesos de órganos constitucionales autónomos que debemos de tomar el pulso y dar seguimiento a ellos. Me parece que de nuevo el tema del ITEI requiere un esfuerzo de todos los actores políticos y sociales hacia una ley de designaciones públicas. Pero ¿de qué estamos hablando para que nuestro amplio y nutrido público comprenda mejor? Hubo una primera convocatoria donde incluso uno de nuestros integrantes, Vicente Viveros, por la trayectoria y especialización que tiene, estuvo en el Consejo de Especialistas, es decir, quien elabora los exámenes, quien los evalúa, y esa primera convocatoria se declaró desierta porque únicamente una participante aprobó. Se emite una nueva convocatoria y cambian las reglas, como decía David, o mejor dicho, cambian los parámetros de evaluación. La ley habla de un parámetro. El parámetro es el examen de conocimientos. El Congreso agrega a ese parámetro dos componentes más, un ensayo y una entrevista. Y además establece un baremo dividido entre los tres, aproximadamente 33% de cada uno. Por si fuera poco, además, establece cuál es la lista de especialistas que van a elaborar la evaluación, que van a calificar el ensayo y que van también a hacer las preguntas de la encuesta, las preguntas de la entrevista. Bueno, esas son normalmente atribuciones del Consejo Consultivo. ¿Está prohibido que el Congreso lo haga? No. Y de ahí que, como ya varios diputados lo han dicho, no es ilegal. Ahora, lo que yo sí coincido con David es que aunque no es ilegal, es decir, no se violentan las reglas, sí es contraderecho porque hay principios jurídicos que aquí no se están cumpliendo. Es decir, el primero, que es el de equidad en la contienda, se ve afectado por la amplia discrecionalidad que se tendrá para evaluar el ensayo y las preguntas. No se sabe qué preguntas, no se sabe bien cuál va a ser el criterio de evaluación del ensayo. Si ustedes recuerdan, esta historia de las convocatorias trucadas ya es algo que el CPS ha sufrido. En 2017, justo las primeras con las cuales nos recibieron con nuestro nombramiento, así eran. Eran convocatorias de muy poco tiempo, donde al CPS únicamente se le pedía que opinara sin hacer evaluaciones, sin hacer ningún tipo de criba, ni de oposición, ni de mucho menos. ¿Qué fue lo que nosotros decidimos en aquel tiempo hacer? Bueno, establecer criterios de evaluación y poner el piso parejo de nuevo. Ahora paso a la propuesta del CPS. Como dice Neira, desde el principio opinamos al respecto y opinamos que apoyábamos al Consejo Consultivo. ¿Por qué? Porque el Consejo Consultivo no solo fue invitado, David, por ley le corresponde, tiene la obligación de participar, igual que nosotros en algunos otros procesos. Por si fuera poco, su participación no solo es de recomendación como el CPS, es vinculante efectivamente porque elabora la evaluación, la califica y envía la lista de la cual solo quien obtiene más allá de 8 puntos puede ser electo por el Congreso. Entonces estamos hablando de una participación bien importante del Consejo Consultivo que está establecida en la ley. ¿Qué fue lo que dijo el CPS? Fase 1. Apoyamos, brindamos todo el apoyo al Consejo Consultivo porque es a quien le toca y es la instancia ciudadana que está ahí. Ahora, en caso de que no fuera favorable el apoyo y la postura del Consejo Consultivo, favorable, ¿qué quiere decir? Pues que el Consejo Consultivo, como ustedes ya lo dijeron, se baja del proceso y recomienda al legislativo que reponga el procedimiento con una convocatoria que exclusivamente tenga un componente de evaluación, que es el que se señala en la ley, que es el de la evaluación de conocimientos. ¿Qué sucede si en esta fase 1 el Congreso continúa
y no hace caso al Consejo Consultivo. Es decir, si el Congreso dice, no voy a mover la convocatoria, y como la propia ley dice, si el Consejo Consultivo no está, entonces la Comisión de Participación Ciudadana asume esas funciones y lleva todo el proceso. Si eso ocurre, sencillamente no va a haber un órgano ciudadano atento a lo que está sucediendo y muy seguramente los temores que todos tenemos van a ocurrir, que se resuelva este tema mediante una negociación política y no privilegiando el mérito, la capacidad, la integridad de las participantes. Bueno, si eso ocurriera, de cualquier forma, el CPS propuso una fase 2 y esa fase 2 es Consejo Consultivo. Puedes, en las atribuciones que a ti te corresponden, privilegiar lo que dice la ley y dejar sin efecto, es decir, poner el piso parejo en los otros dos componentes. ¿Cómo se pone ese piso parejo? Pues de acuerdo a nuestro pronunciamiento fue toda aquella participante que entregue ensayo cumple con ese requisito y toda aquella participante que esté en la entrevista y la responda cumple con ese requisito y se le da la máxima calificación. Es una manera jurídica, ahora sí que otra vez legal, cumpliendo las reglas para que el Consejo Consultivo pues haga lo que en ocasiones ha tocado hacer al CPS, corregir las convocatorias para, sin salirse de la ley, tener el piso parejo. Y es verdad también lo que dices, David, es una pues circunstancia compleja ir por ese camino, sí, porque supone hacer muchos ajustes, elaborar unos criterios de evaluación, armar un equipo evaluador como lo hemos hecho en otras ocasiones, es meter en una dinámica complicada al Consejo Consultivo. Sin embargo, el CPS lo que dice es, en la fase 1 te apoyo, en la fase 1 significa que ojalá el Congreso recapacite y tenga una convocatoria adecuada. Ahora, si eso no ocurre, de cualquier forma, marcamos una pauta para que en el momento que el Consejo Consultivo lo decida, pudiera caminar por esa ruta. Ahora bien, hay que decir que los tiempos ya están muy cerrados. Ya lo decía Vicente, ayer mismo no recogieron los expedientes. Todavía creo yo que si al día de hoy, incluso mañana, antes del día 5, porque recuerden que el día 5 es la evaluación, si antes del día 5 el Consejo Consultivo recapacita y se acerca al Congreso y dice, pásame los expedientes, voy a poner la convocatoria en orden, es decir, voy a anular los componentes que meten discrecionalidad, lo puede hacer. Después del 5 ya no. Es decir, todavía puede convocar a sesión, reunirse y decir, vienen los expedientes, me subo de nuevo, pongo el piso parejo en la convocatoria y que se privilegie el mérito, la capacidad y la integridad, arma un consejo de evaluación, establece un baremo, se mete a toda esa parte técnica que luego es complicada, que nosotros hacemos en cada proceso de elección. Pero el tiempo cada vez es más corto. Si llega el día 5 y el Consejo Consultivo no ha continúa pues fuera del proceso y la Comisión de Participación Ciudadana empieza a hacer actuaciones, pues ya va a ser muy difícil revertir el resultado. A mí lo que me parece más lamentable es que Jalisco, que ha sido líder en los temas de transparencia, especialmente por el Instituto de Transparencia, pues es quien llevará la peor parte por la ausencia de legitimidad, de un proceso difícil de designación y pues porque si además, como menciona David, tiene consecuencias para la integración y funcionamiento en el futuro de este Consejo Consultivo, pues quedaría muy debilitado el Instituto de Transparencia con un órgano, con un Consejo Consultivo que ya no esté vigente como en la actualidad y pues ojalá que recapacite el Congreso, ojalá que además este tema ayude para incentivar los trabajos y sensibilizar la necesidad de una ley de designaciones públicas. Ahora, al punto, comentaba David, hay que invitar a que haya más actores, incluso hablaste del tercer sector, no me queda claro cuál es ese, pero
organizaciones de la sociedad civil. Sí, decía invitar a que el Congreso tome cartas en el asunto y acomode la convocatoria. Eso ya lo hicimos, no solo de mutuo propio en nuestro pronunciamiento, sino que, si recuerdan, el día 22 de junio nos sumamos a un pronunciamiento de AMEDI, Sintra, de la Red Académica de Gobierno Abierto, y del Observatorio Legislativo del ITESO y de Ciudadanos por la Integridad Pública. Y en ese pronunciamiento justo pedíamos eso, David, que el Congreso se ajustara a la legalidad, que se apoyara al Consejo Consultivo y pues que el proceso se garantizara en cuanto al cumplimiento del mérito, la integridad y la capacidad. O sea, eso ya está. Luego, invitar a otros actores, que es la propuesta de David. Decía Vicente, mejor primero hay que hablar con el Consejo Consultivo, y pues tal vez ahí estaría la decisión que pudiéramos tomar ahora. ¿Qué creen o qué corresponde hacer de parte del Comité de Participación Social? Ya señalamos al Congreso, ya nos sumamos al pronunciamiento de las organizaciones, ya además presentamos una propia. ¿Qué sigue? Seguir invitando a otras organizaciones. Hay que destacar que ya las universidades, la mayoría de ellas, y organizaciones civiles se han pronunciado. Yo no he escuchado todavía a las cúpulas empresariales, y hay que decir además que ellas tienen un asiento en el Consejo Consultivo, especialmente el CCIJ, Canaco y Coparmex. No han opinado al respecto, y me parece que además directamente ellos han sido parte de la creación del Instituto de Transparencia, son parte del Consejo Consultivo. Entonces, me parece que lo que habría que ponernos de acuerdo es, pedimos una reunión primero con el Consejo Consultivo, que tendría que ser antes del 5 de julio, yo lo propondría porque es el margen donde pudiera ocurrir algo, o directamente invitamos a otras organizaciones, como es la propuesta de David, pues que no se han sumado todavía, para seguir insistiendo en que el Congreso reponga el procedimiento. A ver, Nancy, te dejo el uso de la voz. Sí, yo estaría a favor de entrevistarnos con el Consejo Consultivo, pero también estaba pensando, en dado caso que la postura del Consejo Consultivo sea inamovible, ¿no? O sea, ¿cómo blindamos desde fuera el proceso? Y el CPS tiene una metodología para evaluar ensayos, o sea, el ensayo que de pronto parece ser, y para evaluar las entrevistas, ¿no? Que de pronto parecen ser los elementos más discrecionales. En realidad nosotros hemos tenido la experiencia de que no. Entonces, lo que también podríamos hacer de aquí a que nos reunimos con el Consejo Consultivo es una propuesta de evaluación, de criterios de evaluación, al Consejo Consultivo, a la Comisión de Participación, es decir, visibilizarla. Si vas a evaluar un ensayo, ¿cuáles son los criterios mínimos? E incluso después de la evaluación, si esto saliera completamente de la legalidad, lo podríamos evaluar nosotros, ¿no? Y visibilizar qué tan parcial o qué tan imparcial fue el proceso. Pero digamos, eso ya me parece como extremo, ¿no? En realidad, lo que sí creo que podemos aportar en este momento es visibilizar cuáles criterios mínimos debería tener un ensayo, si es que ese va a ser uno de los principales insumos de la evaluación, y cuáles son los criterios mínimos que tendría que tener una entrevista, y tener los acercamientos con los actores que fueran relevantes. Sí, a ver, me parece que a esas alturas discutir si el Consejo Consultivo puede cambiar de opinión, para el Consejo Consultivo acercarse, que fue el que hicieron a un lado, o pensar en criterios de evaluación para mover del 30 al 20%, me parece que es ocioso, por decirlo menos. No, estamos a días de que se consuma una designación a todas luces ilegal e ilegítima. A mí me parece que en este momento al CPS lo que le corresponde es cerrar filas con el Consejo Consultivo. Me parece más ocioso todavía plantear una cita con el consultivo para decirle, ¿te apoyamos o no te apoyamos?
pues es obvio que van a querer el apoyo. Es eso, es salir como han salido las universidades de este estado. Es decir, si realmente el Congreso tiene la razón, me sorprendería mucho que se estén equivocando el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, la Panamericana, Campus Guadalajara, la Universidad Pública del Estado, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y muy probablemente otras. Y entre ellas, muchísimos académicos que han seguido de cerca el proceso. Es decir, si hoy no está claro quién tiene la razón y dónde está la legitimidad de este proceso, entonces creo que estaríamos extraviados en el CPS. Yo sí creo que tendríamos que tener una posición mucho más clara, firme y proactiva con la capacidad de convocatoria que ha tenido históricamente el CPS de ir a sumar a otras organizaciones. Me parece elocuente el silencio de las cúpulas empresariales, siendo parte del consultivo, que sus instituciones no hayan pronunciado una palabra. Me parece que es revelador de otras circunstancias que ellos tendrían que explicar y justificar. Pero me parece que hay otras organizaciones de la sociedad civil que todavía no se han pronunciado o no han tenido la voz y la agencia para hacerse escuchar debidamente. Porque todas, yo no he escuchado a nadie que defienda este proceso, salvo a los involucrados con intereses muy concretos. Pero yo preguntaría, ¿quién realmente está satisfecho y convencido de un proceso irregular, turbio, cuestionado? Es decir, más allá de que tengan o no la legalidad, que es un tema cuestionable, decías, presidente, que no hay ninguna ilegalidad, pero no les asiste el derecho, que hay una violación al derecho. Ahí entonces yo ya me confundo, pero independientemente de eso, yo sí creo que si estás tú como Congreso, como institución pública, conduciendo un proceso y de pronto escuchas o no escuchas, pero ves una cantidad de voces como las que se están sumando al coro de oposición y crítica, y no haces caso, es porque anda algo mal. Tendrías que rectificar. Y hoy por hoy mi planteamiento es que la única salida a estas alturas es persuadir al Congreso de que rectifique, de que reponga el proceso y de que se ciña a lo establecido originalmente. Al menos en esta ocasión. Si ya después quieren matizar y mover las reglas, que lo hagan. Pero insisto, cambiar las reglas del juego medio partido es por lo menos mañoso. Sí, a ver, yo reitero y quiero plantear un punto de coincidencia. Por supuesto que es ilegítimo. Eso es diferente a la ilegalidad. ¿Sí? O sea, seamos claros. Una cosa es la legalidad, otra cosa es la legitimidad. Entonces, no juntemos ambas cosas. Porque, insisto, si es ilegal, al día de hoy nadie le ha impugnado. Y esa es la principal responsabilidad, la lleva el Consejo Consultivo. También lo digo con todas sus letras. Dos, es revelador el tema de las cúpulas empresariales. Se abstuvieron el día de la votación. Ya está el acta del Consejo Consultivo. Ellos plantearon su postura de inicio. Entonces tampoco se han escondido en ese tema. Fueron claros en el asunto. Tres, yo creo que el deadline es el día de hoy. Si el Congreso del Estado convoca hoy a sesión, ni siquiera tenemos que llegar al día 5. Hoy asume el Congreso el control del proceso. Y ya pronunciamientos, todos serían a posteriori. ¿Sí? Porque no tengo más información que la nota del periódico Mural del día de hoy, que la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana da cuenta que recibió un correo electrónico por parte del Consejo Consultivo que no iban a ir por los expedientes. Y ella informa ahí, digo, sé que no es decisión particularmente de ella, sino del pleno de la totalidad de las diputadas y los diputados, pero al menos seguramente sesionará hoy la Comisión de Participación Ciudadana para dar cuenta de ello y presentarle al pleno la propuesta para, de acuerdo al 58, tomar la tutela del proceso. Eso puede suceder el día de hoy y el día de mañana, cualquier cosa que salgamos a decir nosotros, el Consejo Consultivo o cualquier organización de sociedad civil, ya será sin posibilidad de que exista ningún cambio en el proceso de elección jurídicamente. No tenemos que llegar al día 4 o al día 5. Si eso sucede hoy o mañana, supongamos. Eso no significa que se deba de bajar la voz. También así que propuse que hagamos
un foro de análisis completo. Y 3, yo no había tomado en cuenta la propuesta de la doctora Nancy, que me parece pertinente. Si ya las cosas jurídicamente no tienen vuelta, eso sí podemos hacer. Un modelo exitoso de evaluación de ensayos es el que ha hecho en 20 ocasiones este Comité de Participación Social como una propuesta para que se evalúen los ensayos y tratar de tener un piso más parejo en cuanto al proceso. Y no se me había ocurrido y no me parece una mala idea. Habrá que estar atentos a ver qué sucede hoy y mañana, sin duda, en el Congreso del Estado pues para saber cuál va a ser el derrotero del asunto. Yo eso sería lo que plantearía. Bien, sí quiero hacer 2 comentarios. El primero, respecto a lo que comentaba David. David, es muy clara la postura del CPS. El Congreso está mal. Es incorrecto, es ilegítimo. Y no solo eso, además pedimos que se repusiera el procedimiento. Y no solo eso, además dijimos, brindamos el apoyo al Consejo Consultivo de que no participe. Y no solo eso, además dijimos que el mérito, la capacidad, la integridad sean los principios que rijan el proceso. O sea, eso está muy claro. El CPS lo dijo desde el principio y lo sigue diciendo. No sé por qué la duda de cuál es la postura del CPS. ¿Está mal el Congreso? No está bien. Se ha leído con dudas porque en la fase 2, y esa es la parte extraña, decíamos, mete el cuerpo, Consejo Consultivo, tú eres el único que sí puede meterles el pie. Yo creo que todavía hoy pudieran hacerlo. ¿Por qué? Porque el artículo 58 dice, en caso de que el Consejo Consultivo no remita la lista de aspirantes en el plazo que se refiere a la fracción 3, es decir, después del 5 de junio, de julio, perdón, el Congreso realizará el procedimiento de elección. O sea, de acuerdo a este artículo, el Consejo, si el día de hoy se reúne, toma el acuerdo de continuar en el proceso y además dice, y le voy a corregir al Congreso su convocatoria y voy a hacer el proceso de elección como dice la ley, lo puede hacer. Ahora, dices tú, David, eso confundió. Puede ser, pero lo que el CPS no podía dejar de decir es que sí existe esa ruta. Entonces, primer punto, el Congreso está mal. Esto también que te decía de que cumpliendo las reglas viola el derecho, significa que el Congreso, aplicando la fracción sexta del artículo 58 de la ley, está violentando varios principios de derecho. ¿Cuáles? El principio de legalidad, el principio de equidad, el de autonomía e independencia. Se está cometiendo un montón de irregularidades en torno a los valores y principios jurídicos y lo está haciendo legalmente. Claro, se necesita tener una visión de reglas y principios del derecho en esto. Perfectamente como lo hacen todos los días muchas autoridades, cumpliendo la ley, violan principios y valores del derecho. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Consejo Consultivo podía, cumpliendo la ley, acomodar todo ello. Pero bueno, también es cierto lo que dice Vicente, cuando ya la comisión empieza a emitir actuaciones, a dar cuenta de que recibe un correo donde no va a participar el Consejo Consultivo, tal vez emitir un acuerdo donde se hace cargo del procedimiento, entonces sí, ya los tiempos se reducen significativamente. La pregunta interesante es, ¿y el CPS qué puede hacer? No podemos entrar como si fuéramos el Consejo Consultivo. Sencillamente estaría fuera de nuestras competencias legales y ni siquiera nos abrirían la puerta para ver los expedientes en la comisión, porque bueno, ustedes qué vela tienen en este entierro, ¿no? Pero me parece buena la propuesta de Nancy. Es decir, si no vamos a poder cambiar el estado de cosas, lo que sí podemos hacer es ponerle luz a la manera en que evalúan los 3 instrumentos. Hay que recordar que nosotros mismos nos inscribimos como observadores del proceso. Esa observación incluye todas las etapas y esa observación, ¿por qué no? Incluye también acercar instrumentos como el que decía Nancy. No solo revisar si se está evaluando correctamente el cuestionario de preguntas, sino también si se está evaluando correctamente el ensayo
Y agregaría que la entrevista también es importante que tomemos en cuenta cuál sería un criterio de evaluación. El que propusimos en nuestro pronunciamiento fue el que hubiera una misma pregunta para todas las participantes, para evitar eso de que a unas participantes les hace una pregunta muy fácil y a otras una muy complicada, que sea la misma. Sería un posible criterio que nosotros pudiéramos recomendar. Como ya lo decía Nancy, en el proceso en el ensayo ya tenemos nosotros un instrumento pues que busca que el ensayo sea evaluado de una forma más objetiva y no tanto si me gustó más o menos el planteamiento. Eso creo que pudiera servir, no para revocar el proceso actual, eso me parece que queda lejos, sino para ponerle luz a lo que está pasando en esos dos instrumentos discrecionales y, como decía Nancy, reducir la discrecionalidad. Entonces, pues yo me pondría a su consideración la propuesta de Nancy, pero sí me gustaría escuchar, David, si estás de acuerdo o si incluso propones alguna otra cosa o algo más. A ver, estoy de acuerdo con todas las propuestas, empezando por la de Vicente de hacer un foro, también la de Nancy de hacer una evaluación, digámoslo así, paralela, independiente, mejor dicho, de la propia evaluación que haga el Congreso, pero me parece que todas son propuestas hasta ahorita o ex post, reactivas a lo que está pasando, o imaginarias en casos hipotéticos como todavía esperar que si a las 5 de la tarde, de acuerdo al 58, el Consejo Consultivo puede cambiar de opinión. No, yo les pediría un poco más de realismo, es decir, y de prontitud y de compromiso, en el sentido de ser consecuentes con la propia posición que ha adoptado el CPS en los últimos años, que es pelear porque las cosas se hagan bien. Si estamos de acuerdo, en eso creo que sí hay consenso, en que el Congreso está actuando mal, pues hay que llamar al Congreso a que actúa bien, a que rectifique, a que busque imprimirle al menos legitimidad. Si hay polémica en cuanto a la legalidad, a mí pues, me parece absolutamente irregular el proceso, pero independientemente de que puedas torcer la ley cumpliendo la ley o puedas violar principios de derecho aplicando la propia ley, me parece que si ya estamos en esa discusión es porque estamos mal. Pero además lo que sí queda claro es que es el proceso más ilegítimo en la historia de nombramientos del Instituto de Transparencia. Entonces, si después de 20 años, bueno, quizás no, ahí quizá habría que retiro lo dicho, pero ciertamente es un proceso muy ilegítimo para estas alturas del partido. Y entonces, por tanto, mi propuesta muy concreta es que desde el CPS hagamos un llamado a las cúpulas empresariales, a las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones educativas y académicas que faltan por pronunciarse para que respalden al Consejo Consultivo. Esa sería toda mi propuesta, que hagamos un llamado, un exhorto proactivo a todas las instituciones, organizaciones e instancias a que se sumen al respaldo al Consejo Consultivo, a quien no le tendremos que pedir autorización para hacerlo, es obvio. Y eso podría ser que pueda rectificar su comportamiento, su posición, el único que a estas alturas realmente puede modificar el curso de los hechos, que es el Congreso del Estado. Me parece que apostar a que el Consejo Consultivo se acerque o cualquier otra posibilidad hipotética no es factible, no es realista. Yo compro todas las demás propuestas, pero la que sí planteo es que desde aquí hagamos un llamado con la encomienda y el encargo ciudadanos que tenemos. A ver, vamos ajustando esta propuesta, David. ¿Cómo verían invitar a quien haga falta y a quien se quiera sumar a no solo a señalar al Congreso que cuide el procedimiento y que tome en cuenta lo que la ley dice, sino a evaluar los ensayos y a estar al pendiente de la entrevista? Me parece que esa sería una palanca más eficaz para que el Congreso, antes de que haga la evaluación, sepa que todo el mundo lo está observando. Es decir, ¿qué les parecería convocar a las organizaciones que ya se han pronunciado y las que no? Punto número 1, a que el Congreso desarrolle un proceso apegado a la legalidad, sin discrecionalidad y con criterios muy claros
de evaluación. Segundo, a que estas organizaciones, quien quiera, se sume junto con el Comité de Participación Social a revisar los ensayos con la metodología que normalmente hemos utilizado pues, para estar al tanto del proceso. ¿Qué les parecería algo así? Que es la propuesta que tú dices, David, por llamarlo así, vitaminada con, y también vengan a revisar todos los ensayos que la Comisión de Participación Ciudadana va a estar tomando en cuenta, para que todo el mundo sepamos efectivamente quién tuvo mejor, peor, es decir, hacer una evaluación de estos tres componentes, pero obviamente pues desde afuera, sin las atribuciones que tendría el Consejo Consultivo. Perdón por abusar de la palabra, presidente. Colegas, me gusta la idea de hacernos presentes o hacer que alguien se haga presente en la evaluación, pero en su momento. Me parece que en este momento combinar las dos propuestas diluye la primera y nos va a hacer perdernos en la segunda. Es decir, hoy por hoy, creo que la petición, el reclamo es rectifica Congreso, cíñete a las reglas originales y repone el proceso. Si de plano eso no lo hacen, entonces cuando venga el examen, podremos o no ir por esa ruta. Pero si hoy desde ahora le dices, repone el proceso, pero si no, entonces yo te acompaño en la evaluación, es como decirle, síguele adelante, que además vamos contigo. Yo creo que hoy una posición así sería mucho más legitimadora, sería un aval, y dudo mucho que alguien acepte. Siendo realistas, dudo mucho que si el ITESO que dijo nos bajamos y respaldamos al Consejo Consultivo y reprobamos la actuación del Congreso, diga, ah, no, pero entonces sí le entro a revisar exámenes que además, quién sabe si los filtren, si los pasen, si los modifiquen, si los cucharen, digo, porque no es que estemos hablando al aire, estamos hablando de lo que ha pasado históricamente en el legislativo del Estado, ¿no? Entonces yo sí creo que ahorita esa opción no es viable en estos momentos. Yo me ceñiría a una simple propuesta de apoyar al Consejo Consultivo y exigir que rectifiquen en el Congreso. A ver. Okay, parece que damos círculos. Es que eso que dice David ya lo hicimos. O sea, ya salimos a decir, Congreso está mal, repone el proceso, y vuélvelo a hacer como está estrictamente establecido en la norma. Ya están nuestros comunicados. Hagámoslo otra vez, no tengo ningún problema en que lo hagamos otra vez. O sea, hagámoslo otra vez. Pero ya lo que quiero dejar claro es que ya lo hicimos. Y fuimos puntuales en ese tema. Hagámoslo hoy otra vez como acuerdo del día de hoy. Eso no tiene ningún problema, creo que para ninguno de nosotros. El tema de fondo es el otro. ¿Cómo tratamos de incidir? O si tratamos de incidir en lo que viene. Está la propuesta de la doctora Nancy, que para nada me parece mal. Es más, hay que decirlo de manera clara. La ilegitimidad de lo que está haciendo el proceso, que no la discuto, se acerca a lo que hacemos. Es prácticamente nuestra metodología de forma. Falta ver si de fondo también. O sea, hay una entrevista, hay una evaluación de un ensayo y un examen. La verdad es que se acerca mucho a lo que hacemos en Consejo de la Judicatura, en órganos internos de control o en magistraturas. Claro, una cosa es decirlo, otra cosa es que se haga de manera correcta, ¿verdad? Pero dentro de la ilegitimidad, la verdad es que se acerca mucho más a lo que hacemos. Creo que la discusión de fondo es, tratamos de incidir en el proceso, que tampoco hay que ser ingenuos, David, va a ser el Congreso, independientemente de que salgan todas las organizaciones de la sociedad civil de este país a hacer un pronunciamiento el día de hoy, y tratamos de incidir en ese proceso con la propuesta de Nancy, de la doctora Nancy, o no. Que yo adelanto mi postura, creo que vale la pena hacer el esfuerzo, como se hizo el primer esfuerzo de que el Consejo Consultivo recompusiera dentro de sus facultades la convocatoria, seguir en ese intento de buscar la mejor opción con la convocatoria actual ante la alta posibilidad de que la convocatoria no se modifique.
Gracias. Bueno, creo que ya nos acercamos a un punto de acuerdo. Creo que todos estaríamos, no tendríamos problema en que de nuevo, y esta sería la tercera ocasión, señaláramos al Congreso que consideramos que el proceso no se está llevando de la mejor manera y que se reponga el procedimiento con una convocatoria que estrictamente tome el componente que señala la ley como criterio de evaluación. Entonces eso hoy mismo lo podemos hacer público y el pronunciamiento ojalá que ayude. Yo también soy de la idea de Vicente de que incluso si hay otras organizaciones y de nuevo todas señalan al Congreso, no veo posibilidades de que esto cambie y no es una intuición. Justo el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política ayer mencionaba que continuará y no daba esperanzas de que esto fuera a cambiar. Entonces, emitimos ese acuerdo hoy, ese pronunciamiento, pero la pregunta es, esperamos a ver qué sucede y después valoramos si la propuesta de Nancy le damos para adelante y ya sea que nada más recomendemos al Congreso los criterios o incluso que yo vería mejor no solo recomendar al Congreso, sino nosotros mismos tratar de aplicarlos en los ensayos de las participantes. No son muchos ensayos, además. Nos llevaría una tarde, como ha ocurrido en otras ocasiones, revisarlos, invitando a las organizaciones que se quieran sumar y también revisando lo de la pregunta. La convocatoria dice que será sobre el ensayo, pero cada especialista puede hacer una pregunta sobre el ensayo y algunas pueden ser preguntas más complicadas que otras. Pues también tomar en cuenta eso. ¿Cómo verían entonces, número uno, que nos pronunciáramos hoy mismo sobre lo que ya hemos hecho? Y número dos, esperar, pues, no sé, a día del examen, al día 5, donde como observadores estaremos atentos a cómo se desarrolla la evaluación y a partir de ahí decidir si vamos a recomendar a la comisión los criterios que utilizamos, incluso también si queremos invitar a otras organizaciones y nosotros mismos a revisar ensayos. Si están de acuerdo, entonces, como punto de acuerdo, pediría en votación económica levantar la mano para emitir el día de hoy un pronunciamiento al Congreso del Estado de Jalisco para que reconsidere puntualmente reponer el procedimiento de acuerdo a los términos de la ley. ¿Sí? Esa parte es, creo, otro punto de discusión. En este estamos de acuerdo, entonces les pediría levantar la mano para apoyar este pronunciamiento. Puntualmente, que se reponga el procedimiento con los criterios de evaluación que señala la ley. Ahora, número 2, la otra propuesta de David. Invitar a otras organizaciones o también se oponía a esa propuesta de vida de Vicente. Primero reunirnos con el Consejo Consultivo, que es quien creo debería invitar a las organizaciones, porque le toca tener tiene esa, digamos, esa atribución de vincular a las organizaciones ciudadanas con los procesos sustantivos del Instituto de Transparencia. Abrimos la discusión. ¿Qué tan conveniente es que el CPS lo haga sin tomar en cuenta el Consejo Consultivo? ¿O qué de ocioso es pedir una cita con el Consejo Consultivo, que ellos ya explicaron lo que tenían que explicar? No veo que estén en el ánimo ni de regresar, ni de invitar, ni de hacer otra cuestión. Entonces, tampoco me queda claro qué lograríamos con una reunión con el Consejo Consultivo. No sé, me gustaría escucharlos o ya no caminamos por ahí. No sé, ¿cuál es su opinión? A ver, me parece que podríamos disipar dudas si hubiera un telefonazo de tu parte como presidente al presidente del Consejo Consultivo, pero me parece que también en el consultivo ha habido diferencias y divisiones. Y por lo que entiendo, la postura de la mayoría fue la que terminó, digamos, fijando la posición, que fue retirarse del proceso y no avalarlo ni legitimarlo.
a mí me parece que la mayoría de las posiciones al interior del consultivo no se opondrían a que nosotros respaldemos su posición. Todo lo contrario, lo agradecerían. Yo más bien creo que el consultivo está muy desgastado y no tiene las condiciones para ir a buscar más respaldos y poder hacer ese llamado al Congreso. Más bien, precisamente por lo imbricado de su relación con el Congreso, es que no puede tomar tal distancia y mucho menos hacer tal convocatoria. Al contrario, me parece que un ente externo que efectivamente tiene no solo la autonomía y la independencia, sino la credibilidad y la fortaleza como es el CPS, es el que podría entrar a hacer ese llamado de decir, vamos cerrando filas con el Consejo Consultivo y vamos invitando a otros actores a que se pronuncien, porque finalmente lo que está en juego es un bien público valiosísimo del Estado, que se lo están, digamos, de acuerdo a trascendidos, queriendo repartir junto con otros botines políticos. Y el hecho de que haya tal cerrazón a este diálogo y que haya tales indicios de una mala conducción, me parece preocupante. Yo lo que creo es que si nosotros tenemos la visión, la información y la capacidad para actuar ex ante, antes de que se consuman los hechos, es nuestra obligación ética hacerlo. Otros actores no tienen esta información y están quizá incluso desinformados, esperando que algo ocurra que quizá no lo vaya a suceder, pero quienes sabemos que de seguir la ruta como va a desembocar en un mal nombramiento que va a dañar una institución clave de la democracia estatal, me parece que es nuestra obligación, insisto, actuar. En cambio, otros que quizá no estén tan conscientes, porque el enlace de esa organización no tiene tanta comunicación con su presidente, porque el presidente tiene que convocar a un consejo. Quizá esa parte de explicar, de pedagogía, de llamar y decirles, oigan, hay algo delicado ocurriendo en el Congreso, hay que alzar la voz, hay que persuadirlos de que lo hagan bien. Aún en este proceso, colegas, aún en este proceso tan viciado, si el Congreso realmente designa a un muy buen perfil, y lo hemos discutido fuera de sesión, porque los hay buena madera ahí, entonces se puede reivindicar el proceso. El riesgo es que al final, como no hay suficiente persuasión, presión, convicción de otros actores, se decanten por un mal perfil y dañen irreversiblemente a la institución, no por los siguientes 5 años que duren el encargo de la presidenta, sino por mucho más tiempo. Entonces, a nosotros nos nombraron en este consejo, en este comité, para ser la voz de la sociedad civil de manera profesional, porque estamos enterados, tenemos una chamba, nos pagan por ello y tendríamos que responder ese mandato y tener muy claro cuál es nuestra posición en cuanto a quién nos debemos y a quién respondemos. Por tanto, me parece consecuente ser nosotros voceros de esta situación e ir por otros actores que seguramente, si conocieran lo que hoy nosotros conocemos, estarían absolutamente a favor de exigirle al Congreso la reposición inmediata del proceso. El problema es que hay asimetrías de información, hay tergiversación de versiones, hay asimetrías y demás. Y yo creo que entonces en ese sentido es una obligación ética pronunciarnos de manera muy proactiva para reponer el proceso y para llamar a otros actores a que se sumen a la acción de persuasión al Congreso para que rectifique las cosas. Yo no sé si David conozca las entrañas del Consejo Consultivo porque interpreta lo que sucede y que no tiene capacidades para llamar a mayor número de organizaciones cuando tiene al TEC de Monterrey, a la Universidad Panamericana, a la Universidad de Guadalajara, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, a la Universidad Panamericana y a una serie de actores que todos conocemos que cuando salen a convocar tienen una capacidad impresionante, porque tiene consejeros de calidad. Lo digo en mérito del Consejo Consultivo, precisamente. Creo que es un Consejo Consultivo consolidado con perfiles de alto nivel,
me faltó la UNIVA, también la Universidad del Valle de Atemajac. Que le sirven sus vínculos incluso para que el arzobispado de Guadalajara o su órgano de comunicación, es tan importante la UNIVA que logra eso, que el órgano de comunicación de la Grey Católica en el Estado se haya pronunciado ayer o antier. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice David. En lo que tengo mis dudas es si nosotros tenemos que salir por delante del Consejo Consultivo. Porque sí creo que tienen las capacidades para convocar. Creo que la postura del CPS ha sido firme. Y no soy nuevo en la posición. Cuando ya tuvimos una discusión interna sobre si teníamos que salir antes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el caso de Nancy, de la gente del Ministerio Público, de Nancy Gómez, cuando el órgano originario que tuvo que haber salido, pues es al que le corresponde jurídicamente el tema, que era la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y que tiene un consejo ciudadano. Yo estoy de acuerdo con David que entremos en todos estos casos cuando no hay una representación ciudadana explícita en el tema. Tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos la había. En el caso de la abogada Nancy Flores, estando de acuerdo en todas las irregularidades que se ha cometido en su proceso, no lo pongo a discusión. Mi discusión era si teníamos que ser los primeros en salir al frente por una presión de carácter mediática en lugar de seguir al órgano constitucionalmente establecido para ello. Como en este caso hay un órgano constitucionalmente establecido en el sexto constitucional y en la Ley General y en la Ley Estatal, que es el Consejo Consultivo. Mi única reflexión es si tenemos que jalar o acompañar en ese tenor. Entonces, cierro con el zapatero a tus zapatos. Por supuesto, acompañemos al Consejo Consultivo. ¿Tiene el Consejo Consultivo pues, capacidades para convocar a un mayor número de organizaciones? Sin duda, incluso tal vez más que las de nosotros propios. ¿Sí? Entonces, creo que hay dos posturas ahí claras. Votemos y independientemente de que pierda la votación esta propuesta, por supuesto que me sumo a la mayoría cualquiera que esta sea. Simplemente, independientemente del Consejo Consultivo, el CPS podría convocar a otras organizaciones a que se pronuncien en contra de o a favor de rectificar el procedimiento. Es decir, no tendríamos por qué tomar como parámetro referente al Consejo Consultivo, sino simplemente decir, nosotros como instancia de representación ciudadana, convocamos a distintas organizaciones a que se sumen para pedir un buen procedimiento. Incluso, ya lo dije, aun cuando se siga en este procedimiento irregular, pueden reivindicarlo. Es decir, persuadirlos de que nombren a la mejor. Y para eso no tenemos que pasar por el Consejo Consultivo. Ni a favor, ni en contra, ni consultándolo, ni no consultándolo. Nosotros tenemos capacidad de llamar a las organizaciones, a las instituciones faltantes, a que digan, oigan, se sumen y punto. Y también se resuelve con una consulta directa del presidente. Buscando una posición intermedia, que no están muy cercanas. En el fondo es lo mismo, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué les parece este camino? Llamar al presidente del Consejo Consultivo, avisando que el día de hoy acordamos emitir un pronunciamiento y que en la difusión que hagamos del mismo, invitaremos de manera general a las organizaciones que así lo consideren y a los ciudadanos que así lo consideren a sumarse al pronunciamiento del CPS. No estaríamos usurpando o poniéndonos frente para jalar el proceso, sobre todo al Consejo Consultivo, es decir, no estaríamos enviando oficios al Colegio de Jalisco para que se sume, no estaríamos enviando oficios a las cúpulas empresariales que efectivamente se abstuvieron, pero pedirles que aclararan qué significa esa abstención y se sumaran. Eso sí creo que le toca al Consejo Consultivo. Cualquiera nos diría, bueno, y este oficio no tiene ningún fundamento porque tú no te corresponde, porque hay un órgano ciudadano.
Pero lo que sí podíamos decir es esa invitación general, no formal, donde en nuestro pronunciamiento invitemos en las propias redes sociales a que se pronuncien aquellas organizaciones que todavía no lo hicieran sobre este proceso. ¿Cómo ven una postura intermedia así, que no es invadir atribuciones, sencillamente decir que de nuestro pronunciamiento esperamos se sumen otras organizaciones? Vicente, no. Sí, ya por ahí. Bueno, nada más tomaría entonces la votación sobre esta última propuesta, porque recordemos que Nancy tiene un compromiso institucional. Entonces, el acuerdo es que el pronunciamiento que ya aprobamos se agregue en las redes sociales donde se difunda, que invitamos a las organizaciones y a los ciudadanos interesados en el proceso a sumarse a ese pronunciamiento. De acuerdo, entonces se aprueba por unanimidad.